Mi nombre es Ginette. Para el curso de Análisis Industrial como trabajo final de evaluación nacional, se realizará el estudio sobre el método estándar para la determinación de cloruros, sales en petróleo de crudo, método electrodométrico. Los expositores en esta ocasión son Ginette Rubiano, Elba Roballo, Tito Montenegro, Ana Patricia Bautista y Jenny Fontalvo. Ginette, introducción. En el desarrollo del presente trabajo se realiza un estudio de la norma ASTM D3230 para la determinación de sal en crudo, identificando los puntos importantes en la aplicación del método en un laboratorio de análisis y las fuentes de incertidumbre para el parámetro. Mi nombre es Ginette. En los objetivos se plantearon tres objetivos. El primero es identificar materiales, equipos y reactivos para la validación del método en la determinación de sal en crudo con la norma ASTM D3230. Encontrar los puntos críticos e incertidumbre en el desarrollo del análisis. Y tercero, interpretar los resultados de la validación del método determinación de sal en crudo ASTM D3230. Mi nombre es Ginette. En la identificación del nombre del parámetro del código se encuentra que es el método estándar para determinación de cloruros en petróleo crudo, método electrométrico. El método es D3230 del año 2008 ASTM. La lista de equipos y materiales incluye unidad de control capaz de producir y mostrar varios niveles de voltaje, conductímetro, vasos precipitados, pipetas de 10 mililitros y pipetas graduadas, matraces y probetas con tapa. La lista de los reactivos incluye disolventes de alcohol mixto, hexano, solución de cloruro de calcio, de cloruro de magnesio y cloruro de sodio, aceite refinado neutro, sales solución mixta, sales solución mixta diluida, xileno, agua tipo 2. Durante el desarrollo del plan metodológico de los equipos se realizará la utilización del equipo conductímetro, la magnitud es en voltaje y amperaje, periodo de calibración es de cada 6 meses y la temperatura de la termocupla que también tiene un periodo de calibración de 6 meses. Identificación de patrones y materiales de referencia se encuentran las sales, solución mixta, que es solución concentrada, donde se combinan 10 mililitros de la solución de cloruro de calcio, 20 mililitros de la solución de cloruro de magnesio y 70 mililitros de la solución de cloruro de sodio. Las proporciones son 10, 20, 70, representativas de los cloruros representadas en varios crudos comunes. Cuando las proporciones relativas de cloruros de calcio, magnesio y sodio son conocidos por un crudo determinado aceite, tales proporciones se deben usar para la mayoría de los resultados precisos. La solución de sales mixta diluida consiste en la transferencia de 10 mililitros de la solución concentrada en un matraz volumétrico de 1000 y diluida hasta la marca. Procedimiento para la toma de muestra y preservación. Se debe asegurar la correcta homogenización de la muestra antes de la toma. Las muestras de materiales muy viscosos antes de ser muestrados pueden calentarse hasta ser razonablemente fluidos, sin embargo la muestra no se calentará más de lo necesario para bajar la viscosidad a un nivel manejable. Las muestras de petróleo crudo contienen agua y sedimentos y no son homogéneas por naturaleza. Esta presencia de agua y sedimentos influirá en la conductividad de la muestra. Mi nombre es Ginette. En el pretratamiento de la muestra se deben tener aspectos presentes como que la muestra se encuentre homogeneizada con un mezclador adecuado a temperatura ambiente dentro del rango de 15 a 25 grados centígrados. Se toma la temperatura de la muestra antes de ser homogeneizada y después de serlo. La temperatura no debe variar más de 10 grados centígrados entre cada lectura. Cuando las muestras son muy viscosas, pueden ser calentadas para que sean más fluidas antes de mostrarse, más sin embargo, no hasta el punto que sean más fáciles de manipulación, es decir, no más de lo necesario para obtener la muestra. Mi
nombre es Ginette. Estaré explicando el procedimiento junto con los puntos críticos para el desarrollo del análisis que se debe seguir para la determinación del sal en crudo según la ASTM D 3230, en el cual en un cilindro de 100 mililitros con tapón de vidrio secos, ya que el agua aumenta la conductividad, se agregan 15 mililitros de xileno grado reactivo con una pipeta graduada. Posteriormente se agregan 10 mililitros de muestra con una pipeta graduada y se enjuaga con xileno hasta completar 50 mililitros. Se tapa y se agita fuertemente por 60 segundos. Se debe tener cuidado de asegurar la tapa para evitar derrames que provocarían la pérdida de la muestra. Adicionalmente debo agregar que los recuadros rojos son los puntos críticos en cada paso del análisis. Mi nombre es Ginette. Se completa el volumen a 100 mililitros con alcohol mixto, que es una mezcla de 63 mililitros de 1-butanol y 37 mililitros de metanol anhidro, que por cada litro de la solución lleva 3 mililitros de agua. Esta mezcla es inflamable y nociva para la salud, por lo que la manipulación se debe realizar con los implementos y siguiendo las normas de seguridad. Los reactivos deben ser de grado reactivo. Cada vez que se cambie algún reactivo debe leerse un blanco que se explica más adelante. Se tapa y se agita fuertemente otra vez por 30 segundos y se deja en reposo por 5 minutos. Tras este tiempo se vierte en el vaso de prueba seco para evitar contaminación por el agua. Mi nombre es Ginette. Cada vez que se cambien el xileno o el alcohol mixto, se deben realizar la lectura de blancos. Este blanco consiste en la mezcla de xileno y alcohol mixto, tal cual se describe en el procedimiento, sin la muestra y se leen. Lecturas mayores a 0.25 miliamperios a 125 voltios indican que los reactivos están contaminados o contienen impurezas, por lo que el análisis se debe detener para hallar y eliminar la impureza, y este valor de la lectura del blanco se le resta a la lectura de las muestras y se procede a realizar el cálculo correspondiente. Mi nombre es Tito Montenegro y les voy a hablar sobre la identificación de posibles fuentes de incertidumbre en cada punto del proceso. Para esta identificación utilizamos un diagrama dividido de procedimientos y de cada una de sus incertidumbres. En la parte del muestreo, de la toma de muestra y del calentamiento del material, no presenta ningún tipo de incertidumbres, puesto que en el calentamiento solo se va a someter a altas temperaturas el crudo para que la muestra que sea fluida. En cuanto a la preparación, verificación y calibración del equipo, presenta una incertidumbre de equipos. En la parte de adicionar 15 mililitros de ciclohexano en un cilindro graduado de 100 mililitros secos, presenta una incertidumbre de material y de reactivos, puesto que la probeta debe ser, o el material debe ser certificado y debe presentar un error mínimo, y los reactivos deben ser puros. En la parte de adicionar con una pipeta de 10 mililitros el crudo y enjuagar la pipeta con xileno con ayuda de un frasco lavador hasta que se encuentre libre de aceite, se presenta una incertidumbre también de material y de reactivos, puesto que ya sabemos que el material debe tener un error mínimo y presenta incertidumbres, y los reactivos deben ser
puros, una alta pureza. Siguiendo con la identificación de posibles fuentes de incertidumbre en cada punto del proceso, en procedimiento tenemos agregar el sileno hasta la marca de 50 mililitros. Esto presenta un error de material. En tapar el cilindro y agitarlo vigorosamente no presenta ninguna incertidumbre. En la parte de llevar a 100 mililitros con una mezcla de alcohol y agite nuevamente vigorosamente por 30 segundos, la incertidumbre es de material. La parte de dejar la solución en reposo durante 5 minutos y pasado este tiempo poner la solución en un beaker de 100 mililitros seco no presenta ninguna incertidumbre. La parte donde inmediatamente colocamos los electrodos en el beaker, verificando el borde superior de ellos, que esté por lo menos 1,6 milímetros bajo la superficie del líquido, presenta una incertidumbre de equipos, y en la que aplicamos el voltaje de 50, 125 y 200 respectivamente, y observando los miliamperímetros, presenta la incertidumbre de equipos, ya que ahí es cuando hacemos la medición y la lectura del dato. Terminando así con nuestra identificación de las posibles incertidumbres, ya obteniendo el dato del análisis de todo el procedimiento. En sugerir las formas de cálculo para determinar las incertidumbres asociadas a las fuentes principales del proceso, haciéndole un examen al procedimiento. Las formas del cálculo se deben hacer en la medición de volumen y en la lectura del instrumento, ya que no se utilizan pesadas de material ni algún otro tipo de medición, solo se miden volúmenes y utilizamos el instrumento para obtener el dato. Entonces, en la lectura del instrumento vemos la fórmula que nos da para identificar la incertidumbre del instrumento, y la medición del volumen vemos que es uno de los puntos más críticos, puesto que las fuentes de incertidumbre son los materiales. Debemos hacer una calibración interna de cada material, más o menos respectivamente cada 6 meses, verificando que la desviación estándar de cada material cumpla con la que necesitamos para la validación del método. Identificando las temperaturas en la medición de las soluciones como una fuente principal, para que va asociada con el cálculo en la determinación de nuestra desviación estándar. Para hacer esta validación y la verificación del material se deben hacer 3 lecturas, y en cada una de ellas se debe tomar la temperatura en la que está la solución. Para sugerir las formas de cálculo para determinar las incertidumbres asociadas a todo el método, como primer paso tenemos especificación del mesurando. De segundo paso, identificación de las fuentes de incertidumbre. Tercero, cuantificación de los componentes de incertidumbre. Cuarto, convertir a incertidumbres estándares. Quinto, calcular la incertidumbre combinada. Sexto, calcular la incertidumbre expandida. Y séptimo, presentar el informe sobre las incertidumbres. Continuando, sugiriendo formas de cálculo para determinar las incertidumbres asociadas a todo el método, vamos a aplicar una evaluación de tipo A de la incertidumbre, que es aquella que evalúa métodos estadísticos con valores obtenidos durante el proceso de medición. Vamos a utilizar la repetibilidad, que es la obtención de datos sucesivos utilizando el mismo operador, los mismos equipos y condiciones de operación constante. También vamos a utilizar la reproducibilidad, que es la diferencia entre resultados particulares
e independientes obtenidos por diferentes operadores laborando diferentes laboratorios sobre material de prueba identificado a lo largo de la correa. Mi nombre es Milena Roballo. Determinación de parámetros experimentales. En la siguiente tabla se encuentra el diseño experimental para el método de sal en crudo. En el diseño experimental tenemos las condiciones de repetibilidad. Entonces ahí será la determinación del contenido de sal en petróleo con 6 materiales de referencia internos en 6 niveles diferentes por quintuplicado cada nivel. En las condiciones de reproducibilidad será la determinación de sal en petróleo crudo con los mismos 6 materiales de referencia interno por quintuplicado, pero en 5 días diferentes. La veracidad se hará la determinación con estándares de calibración preparados, tomando como valor verdadero la concentración conocida del material de referencia interna, a partir de su valor establecido en la norma y como valor obtenido el promedio de los datos de validación. Las muestras utilizadas serán material de referencia interno, 6 niveles de concentración, 2 niveles bajos cercanos al menor nivel del intervalo de trabajo, 2 niveles medios en el nivel medio del intervalo de trabajo y 2 altos cercanos al mayor nivel del intervalo de trabajo. El procesamiento se realizará el procesamiento del conjunto de datos obtenidos para cada nivel en condiciones de reproducibilidad y repetibilidad. Y el tratamiento estadístico se hará un análisis de varianza simple de los resultados obtenidos para obtener la precisión por nivel de concentración y asimismo obtener el nivel de trabajo, el intervalo de trabajo y la incertidumbre. Mi nombre es Milena Roballo. Fijación de objetivos para el método de sal en crudo. Antes de realizar la validación es necesario fijarnos unos objetivos para determinar si la validación es aceptable o no es aceptable. Debe tener unos parámetros y unos objetivos. Selectividad y especificidad. Determinación del contenido de sal en petróleo crudo mediante un método conductimétrico. Linealidad en función de respuesta. Una regresión lineal con una correlación superior al 0.99. Se determinarán los coeficientes de regresión y sus intervalos de confianza. Límite de detección. 0.38 ppb, que son libras de sal por cada 1000 barriles de crudo. Y límite de cuantificación 1,09 ppb. Esto teniendo en cuenta que tenemos un intervalo de trabajo entre 1 y 40 ppb. En cuanto a la repetibilidad y reproducibilidad, los valores se fijaron teniendo en cuenta la norma STMD 3230. En el numeral 14 están las ecuaciones para establecer los límites aceptables en cuanto a repetibilidad y reproducibilidad. Con estos valores se fijaron estos objetivos. Una incertidumbre menor al 30% para un K2 del 95% de confianza. Soy Milena Roballo. Para la determinación de las sales disueltas en el petróleo crudo se utilizó un método conductimétrico que mide la conductividad de una solución de petróleo disuelta en una mezcla de alcoholes. La concentración de las sales se obtiene tomando como referencia una curva de calibración que se basa en estándares preparados para aproximar el tipo y la concentración de cloruros en el petróleo crudo. Para realizar la curva de calibración se realizó con 3 analistas por triplicado. Se tomaron 4 estándares de calibración de 3, 10, 31 y 40 ppb. En la elaboración de la curva de calibración se obtuvieron los siguientes resultados por cada analista en sus 3 mediciones de los 4 estándares y se muestran en la siguiente tabla. Con los resultados obtenidos de conductividad, las mediciones de conductividad en función de la concentración, se realizó una curva de calibración. Vemos que es totalmente lineal, una pendiente de 0.472, el intercepto de menos 6.8175 y con una excelente correlación de 0.9998. Mi nombre es Milena Roballo. Con los errores hallados anteriormente, ahora vamos a determinar la desviación estándar y el intervalo de confianza para la pendiente y para el intercepto. La desviación estándar para la pendiente es de 0.041 y el intervalo de confianza es de 0.54 y 0.56. Recordemos que la pendiente tiene un valor de 0.55.
La desviación estándar para el intercepto es de 0.4611. El intervalo de confianza para el intercepto está en menos 11.92 y menos 9.95, teniendo en cuenta que el intercepto tiene un valor de menos 10.94. Soy Milena Roballo. En la siguiente tabla tenemos el análisis estadístico de las mediciones que se realizaron al material de referencia interno. Tenemos los datos de varianza en cuanto a la repetibilidad y reproducibilidad de pruebas interlaboratorio, la desviación estándar en cuanto a repetibilidad y reproducibilidad, el porcentaje del coeficiente de variación, lo mismo en cuanto a repetibilidad y reproducibilidad, el porcentaje de recuperación y la incertidumbre. Aumentan los valores en cuanto al del menor a mayor concentración. Vemos una relación muy lógica en los datos. Asimismo se determinó el límite de detección y el límite de cuantificación 0.38 y 1.09, concuerda con lo establecido en los objetivos. Análisis estadístico, mi nombre es Ana Patricia Bautista Medina. Análisis estadísticos. Para garantizar que los resultados estadísticos obtenidos del tratamiento de datos son representativos, se procede a la detección de datos discrepantes para identificarlos y luego omitirlos, para lo cual se utiliza la norma ISO ES43 del 2003, en la que se utiliza el test de groups como una referencia, como una herramienta para este fin. El test de groups consiste en que se detectan los valores de discrepante dentro de un grupo de datos que se aleja de la distribución de Gaussiana de la medida de los datos a través de un factor denomina, en el que se plantea una hipótesis nula en la que se encuentra un valor absurdo dentro del grupo a diferentes niveles de confianza. Análisis estadísticos. Según esta prueba también utilizamos una prueba en la que se diferencia la absoluta entre el valor atípico promedio de la muestra y lo dividimos por la desviación estándar de la muestra del test de grupos. El criterio para descartar los valores se aplica de la siguiente manera. Si el valor estadístico de GRIP es menor o igual al valor crítico del 5%, el ítem es aceptado. Y si el valor estadístico es mayor que el valor crítico de 5 y menor o igual al crítico de 1, también es aprobado o también se puede alegar. Análisis estadísticos. También hay otro método para este análisis, como es la variancia, en el cual este método se puede calcular a partir de un análisis simple de varianzas, con lo que se obtienen las desviaciones estándar de repetibilidad y las desviaciones estándar de reproductibilidad para cada uno de los niveles de cada método de ensayo. Los cálculos a continuación se describen según el modelo de la muestra. También en esta clase de análisis obtuvimos estos valores según 5 analistas en los datos de sal de crudo reportados. Y también hay también el valor de determinaciones que según la sumatoria del analista 5 nos dio 9,56. Según los datos estadísticos, también podemos ver que el valor medio de determinaciones lo utilizamos por reportados en la tabla anterior. Conclusiones. Podemos observar que según el artículo, con los parámetros de ASTM nos permite una precisión adecuada. También podemos que estos procedimientos internos de estos métodos paso a paso garantizan los resultados obtenidos que sean confiables para poderlos cumplir con ese desempeño. Mi nombre es Ginette. En las conclusiones,
Se realizan las verificaciones respectivas de las curvas de calibración para los equipos instrumentales y a su vez su calibración a fin de garantizar que todas las fuentes de incertidumbre estén dentro de los límites fijados y se mantienen en buenas condiciones los equipos realizando mantenimiento periódico con el fin de garantizar que los resultados obtenidos sean válidos y que no sean fuente de desviaciones entre los resultados establecidos. Gracias por su atención.